Vivo. Dígale. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludarlos a todos los que nos ven. Vivo. Estamos en vivo ya. Vamos un momento a corroborar aquí. Exactamente, estamos en vivo. Aquí estamos. Quiero decirles y agradecerles no solamente a Sandra, a José Manuel. Quiero excusarme por Carlitos Chacón, que tuvo un inconveniente. Y quiero compartirles solamente de entrada que quiero presentarles a Sandrita. Sandrita es una docente especialista en la primera etapa de la educación. No solamente quiero decirles y me enorgullece demasiado cuando presento a mis invitados, es porque son especiales. Son unos seres de luz e increíblemente no solamente inteligentes, sino como personas formidables, llenos de valores, de principios, de ética, de profesionalismo, que de verdad, mire, me erizo nada más en poder nombrarlos. Gracias. Nuevamente el profesor José Manuel Ortiz, también docente, especialista en la segunda etapa de la educación, y quisiera que cada uno pues saludara a quienes nos acompañan, no solamente en este momento, sino cuando nos vean después. Entonces, Sandrita. Bueno, mi corazón, gracias. Aquí son buenas noches, porque son las 9 de la noche, aun cuando está anocheciendo muy tarde, a las 10 de la noche, empieza a caer el sol. Gracias por tu invitación, Joana. Les decía a José Manuel, antes de que comenzaran esto, que cuán difícil era para mí retomar después de 2 años la ausencia tanto del aula como del medio en la que me desenvolví por 35 años, y retomar hoy después de 2 años de, vamos a decirlo, como de un descansito, porque es que tú me hiciste otra vez volver a esa esencia mía de educadora, que eso no se pierde, eso no se pierde. Y bueno, aquí estamos, vamos a disfrutar de este momento tan especial en que tú, qué bello que te has dado la iniciativa de hacérnoslo, pues. Y gracias por la invitación y me siento complacidísima de poder participar en este conversatorio. Para mí honrada, Sandrita, para mí honrada la presencia de ustedes. Profesor José Manuel. Sandrita, primero por tu presencia, gracias a la tecnología, hoy estamos de nuevo reunidos. Los salones de clase, los auditorios, las graduaciones, los actos culturales, siempre nos unieron en función de dirigir tan espectáculos y tantas cosas preciosas de las cuales aprendí tanto de ti. Y por supuesto, mi saludo para Carlitos. Los ausentes también son importantes. Y estoy convencido que Carlitos, el gran ausente del día de hoy, yo lo lamento, de verdad lo lamento en lo personal, porque un exalumno con el talento, con la capacidad de reflexión y sobre todo con esa calidad humana, es un gran ausente. Carlitos, estoy seguro que nos estás viendo. Los motivos fueron muy duros, difíciles quizá, para estar con nosotros, pero nuestro cariño, y queremos que tanto Sandra como yo estemos a la altura de ese compromiso que tú, como nuestro eterno alumno, siempre tendrás. Y Joanita, lo que dijo Sandra, ¿Nuestra qué, mi amor? Repítelo, mi vida. Que agradecido por tu emprendimiento. Agradecido porque esto es intención tuya. Agradecido porque este es tu coraje, esta es tu valentía, ¿sí? Y eso hay que agradecerlo. Hoy voy a repetir algo que dije la vez pasada, que la amistad y el cariño con Joana está basado en las diferencias. Pero hoy esto es triple, porque tanto con Sandra como con la licenciada Joana nos han unido las diferencias. Y eso es prueba de que las diferencias unen
Las diferencias no tienen por qué desunir. Mi cariño, mi respeto, mi admiración de caballero por estas dos damas que hoy me acompañan. En eso te gano, Carlitos. Hoy estoy disfrutando a ellas dos para mí solo. Sí. Yo siento Sí. que las diferencias son necesarias. Tu punto de vista, mi punto de vista y el punto de vista del otro no pueden ser iguales. Deben, de alguna manera, si hay diferencias, ahí es donde está la inteligencia de quienes conforman para dar un punto de vista con respeto, con ese respeto que merece el otro de poder dirimirlas, pues. Así es. Por eso, así es. Sandrita, felicitar a Joana porque tituló esto como una tertulia. Y en la tertulia solo se unen los amigos. Y en la tertulia está el afecto por encima del efecto. Así que bueno, esto es como estar en casa. Y están en casa, están en casa. Bueno, para entrar en materia, yo quisiera hacer como una breve, muy pequeña introducción, porque la idea no es dar una clase de psicología y pare de contar, no. El hecho es tener como un fundamento, porque cuando nosotros hicimos el primer en vivo con José, nos pidieron mucho que por favor explicáramos más sobre en qué se basaría ese alargue de la educación, de que si fuera necesario o en qué se fundamenta. Entonces, hablando sobre ese alargue de la educación, yo debo empezar por hacer este breve resumen sobre el desarrollo desde el punto de vista evolutivo, cognitivo y sociocultural. ¿Quiénes son los que más lo enmarcan? El pensador, y sabemos que fue médico, Piaget, además de Vygotsky. Piaget sí hizo 4 etapas de ese desarrollo evolutivo. La primera etapa, que iba desde que nacemos hasta los 2 años, eran operaciones, era sensomotora. De la segunda etapa era de los 2 años a los 7 años y era una etapa preoperacional. De la tercera etapa era de los 7 años a los 12 años, donde se fundamentaban más y se enmarcaban más las operaciones concretas. Ya en una cuarta etapa, era de los adolescentes y los adultos, donde se iban especializando sus operaciones formales. ¿Ok? Según Vygotsky, esa teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, él no propuso etapas como tal, porque él puntualizó más y concretamente que eso se basaba sobre la cultura. ¿Bien? Su importancia en el desarrollo cognitivo era muy importante en la relación que todos debíamos tener con los adultos, desde que nacemos hasta que morimos. Ahora, yo quería también plantearles el hecho de que cuando retomo y repaso todo esto, voy y indago más sobre el planteamiento en uno de los referentes que tuvimos en la conversación con José Manuel el otro día. Y uno de nuestros referentes, hicimos 3, pero uno de ellos fue Japón. En Japón tienen 5 etapas. En esas 5 etapas, la primera, que es desde los 3 años, perdón, la primera es que desde los 3 años a los 6 años es la primera etapa de la infancia, ¿ok? Y se aborda en ese jardín. En la segunda etapa, que va desde los 7 años hasta los 12 años, es la escuela elemental. Ya de los 12 años a los 15 años está una primera etapa de bachillerato. Y en la segunda etapa de bachillerato va desde los 15 a los 18. Y ya en una quinta etapa de la educación es cuando integran o las instituciones o la universidad. ¿Qué yo quiero sacar con esto? Para que vayamos haciendo ese compartir de ideas en esta tertulia. Que el hecho, y quiero hacer un paréntesis, y hago un paréntesis pequeño, porque muchos dirán, bueno, pero es que allá, mire, ahí sí podrá ser muy buena la educación, pero hacen hincapié mucho, aunque no es nuestro tema, pero hacen mucho hincapié en que, pero allá hay muchos suicidios. Sí, hay muchos suicidios por el hecho de la exigencia y del alto estándar de calidad, no solamente en educación, sino la competencia como tal que tienen los estudiantes en cualquiera de sus ramas
pues obviamente ahí es donde hay muchísima presión. Hay mucha presión social, emocional, sociocultural. Entonces, uno tiene siempre que rescatar lo mejor de cada uno y obviamente, como hemos hablado con José, adaptarlo a lo que es nuestra realidad, nuestras necesidades para poder de verdad llegar a un fin mejor. Entonces, ahora sí quiero que ustedes compartan lo que es su perspectiva con respecto a este punto y podamos engrandecer eso, porque ¿cuál es de verdad la idea también de todo esto? Que seamos escuchados. Y les cuento y les tengo una noticia. Estamos siendo escuchados ya hasta por periodistas que poco le daban importancia a la educación. Durante esta semana, ya he conseguido 2 periodistas donde dicen tenemos que hablar de educación. Nos tenemos que ocupar de educación. Porque cuando yo digo y yo pertenezco a una corriente política, yo digo, yo me quiero aprovechar, es donde yo soy buena. Yo no voy a hablar de ciertos temas porque a mí me importa más, es como hablábamos con José la primera vez, las soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones que planteamos? Y la raíz principal de todo esto, para mí siempre será la educación. Entonces, Sandrita, te doy la palabra. Bien, bueno, como les escuché la vez pasada, siento que sí hay el punto álgido de tocar es las edades de los niños a los grupos etarios al que pertenece. Y sí es importante tocar el tema de la edad cronológica con respecto a la edad mental de los niños. Donde estoy, ahorita que me ubico yo en Italia, Italia es muy parecido a Japón en su contexto educativo, porque ellos también llevan un estricto orden en la edad cronológica con la edad mental de los niños y adolescentes. También tienen una etapa de nido, aquí les dicen el nido, que son los bebecitos de 1 a 3 años, tienen la escuela materna, que es de 2 años, que es el preescolar que en Venezuela lo hablamos de primero, segundo y tercer grupo de preescolar. Aquí es kinder y pre-kinder y kinder. Y tenemos la escuela media, la escuela primaria, que son solo 5 años. Se reduce 1 año, no son 6 años, sino son 5 años nada más. Pero fíjate tú, ¿por qué esto de 5 años? Porque el niño pasa con 11 años a la prima media, es decir, a la educación básica. Y hace 3 años de educación básica. Prima media, segunda media y tercera media. Eso quiere decir que el niño se le van a sumar 2 años a su madurez al terminar el bachillerato. Porque resulta que después que termina esta media, se va a bachillerato, terminando esta etapa de tercera media con 14 años, fíjate tú, con 14 años, ellos deben presentar un examen. Y si ese examen no lo pasan, ellos no pueden pasar al bachillerato, que es lo que le decimos nosotros en Venezuela, aquí se llama la enseñanza secundaria. Okay. Si ellos no pasan ese examen, ellos no tienen la opción de ir a esa enseñanza secundaria, porque ellos, al presentar ese examen, están aptos y les dan una certificación. Aquí la educación es obligatoria hasta los 14 años, es decir, hasta la tercera media. Y ellos pueden ir al campo laboral si quieren trabajar con 14 años, pero tienen que estar autorizados por sus padres. En esta enseñanza secundaria, luego que los han admitido en los institutos de enseñanza de secundaria superior, que va de 14 años a 19 años. Fíjate tú, ¿no? ¿A dónde va a avanzar y cómo se va a desarrollar ese muchacho a nivel de inteligencia emocional, a nivel de madurez? ¿Cierto? Exactamente. Y se van a los 19 años y esto dura de 3, 4 o 5 años, dependiendo a dónde se vayan ellos a dirigir. Esta escuela de orientación puede ser clásica o científica. Preparan a los alumnos para los estudios universitarios y esa preparación dura 5 años. Mira, ¿ves? ¿Sí?
de duración se divide en 2 ciclos. El primero dura 2 años y el segundo dura 3 años. Y deben presentar el examen de madurez, que se llama el examen de maturidad aquí, para irse entonces a donde ellos quieren ir a estudiar. Y eso dura 5 años. Y ellos pueden escoger la clásica, que es la orientación, la clásica o la científica, que va en la artística, en la técnica, en la agrario, en lo comercial, en institutos peritos empresariales de redacción, en lenguas extranjeras, turismo, industrial, comercio exterior, náutico. O sea, hay un abanico de posibilidades que los estudiantes van a escoger. Cuando ellos han culminado esos 5 años, tienen la opción para irse a la universidad, no sin antes presentar un examen de admisión. Así es. ¿Sí? Donde esa universidad puede ir de 4 años a 6 años, que es, como en Venezuela, la medicina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy exigente el estudio aquí. Es muy exigente, pero es muy bueno. La calidad. Solo que las desventajas de este sistema educativo es que el muchacho, el estudiante que quiere seguir sus estudios hasta la universidad, mira por todos los procesos que tiene que pasar, ¿sí? Y es un proceso largo, muy largo. Es decir, que un muchacho viene saliendo graduado universitario con 28 años. Entonces, muchos abandonan, se quedan en la terza media, porque para aquí llegar al campo laboral, lo único que le exigen es tener terza media aprobada. Exacto. Entonces, muchos se quedan atrás, muchísimos se quedan atrás, muchos se quedan atrás. Porque como la escuela es obligatoria hasta los 14 años, hasta la terza media, se aburren, se cansan. Por eso es la desventaja que tiene, es lo que yo veo, es mi percepción de lo que tiene la educación aquí en Italia. Así es. José, cuéntanos tu apreciación. Mira, Sandrita y Joana, sí, cómo no, en verdad esa palabra, apreciación. La vieja María no viajó a Italia, ni viajó a Japón, pero no sé cómo ella aprendió un sistema que en este señor sirvió. Ella aplicó el sistema Chu-Ha-Chan. ¿Cuál es? De chucazo, Ha de jalón, de oreja, y Chan de chancletazo. Oh my God. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque Joanita, como vuelvo a repetir, por si mis alumnos, mis amigos me van a escuchar, el método de la vieja María, este hombre, fue el de Chu Ha Chan y le funcionó. El Chu de chucazo, el Ha de jalón de oreja y el Chan de su chancletazo. Y pareciera que lo quiero hacer como cuestión cómica, y no, créanme que no. Porque al escuchar el planteamiento de Joana, de Piaget, tenemos que entender que enseñanza y educación, que son dos cosas distintas, tienen que empezar en casa. Total. Y si queremos alargar los años, y si queremos diseños curriculares y reformas educativas, tenemos que saber del hogar donde venimos. En algunos planteamientos, la escuela ha estado de espaldas al origen de las familias. Yo quiero retomar algunas apreciaciones tuyas, Joana, y algunas de Sandrita. Mi apreciación es que en algunos casos la educación, la enseñanza netamente formal nos ha robado a grandes genios. Olvidemos de largo los casos que conocimos, pero los universales, el de Albert Einstein, el de Jacob Fleming, el de el colombiano el doctor Patarroyo, donde nadie
daba nada por ellos. Por favor, toda una eminencia, un convite de Venezuela, Nuestro convid. para hablarlo más latinizado. Exacto. Entonces, ellos son producto de una educación que tuvo enseñanza. Sandrita, que la educación involucra generalmente a enseñanza, pero no toda la enseñanza es educativa. Y yo creo que en mi perspectiva, acompañando lo que tú dijiste y lo que dice Sandra, si nosotros no logramos convencer a la familia de que no es la escuela, de que no es el salón de clase, de que no es solo el educador el que va a lograr el cambio, ninguna reforma va a servir. ¿En qué se han involucrado nuestros papás y mamás? En ir a retirar el boletín o en asistir a una convocatoria por citación o en el peor de los casos, para ir a conocer cuál es el profesor que se los tira de exigente y toda esa serie de cosas que ustedes conocen. Yo quisiera resumir mi apreciación en algo que es importante para mí como educador. Las dos me escucharon que yo llegué a esto sin vocación, que yo a esto le puse pasión. Y al ponerle pasión, comencé a descubrir las cosas bonitas de la educación. Si yo tuviera la posibilidad de volver a nacer, quiero ser educador, pero se los quiero decir y les puede sorprender. Quisiera especializarme en educación inicial, en la que Sandrita es toda una experta. Porque los primeros años de la educación estructurada tenemos que aprovecharla en esos niños. Y vuelvo a insistir, cuando Sandrita hablaba y nos invitaba a que entendiéramos la madurez biológica de la madurez psicológica, como tú la planteas, Joana, eso hay que enseñárselo también a papá y a mamá. Padres. Porque muchos papás quieren que el niño del preescolar salga multiplicando, dividiendo, resolviendo teorema de Pitágoras y resolviendo saberse la tabla periódica, y de repente le estamos quitando una inocencia que es natural en el niño. Cuando descubrimos aquellos talentos, tiene que haber un proceso para ubicarlos en el sitio donde ellos deben estar. Así que tu percepción tiene todo mi aplauso, Sandrita, pero creo que tendríamos que añadirle que el componente familiar no puede ser un adorno como esas bolitas navideñas en el árbol de Navidad, de puro adorno. Es correcto, eso es correcto. Así es. Estoy de acuerdo contigo, que la familia es la base fundamental de un niño. Sin embargo, ¿sabes, José Manuel, lo difícil que ha sido para nosotros los educadores incorporar a los padres al desarrollo de los niños en las escuelas? ¿Cuánto nos ha costado tener un 100% de nuestros padres en una reunión que se convoque en un colegio, en una escuela? ¿Cuánto nos cuesta incorporar a esos padres allí? Lo que dicen es: voy a perder el tiempo porque la profesora no hace sino hablar, ¿sí? Y lamenta uno como educador de que haya un mínimo porcentaje de asistencia de los padres por preocuparse qué es lo que el docente, el maestro de mi hijo quiere conversar con nosotros. Y que yo quiero agregarles ahí que si bien uno entiende que ellos tienen trabajo, que hay miles de ocupaciones, que ahorita hay que, ellos dan, entre comillas, cuando se puede, y los que lo hacen, dan más calidad de tiempo que cantidad. Pero si supieran la importancia, no solamente de esas reuniones, de esos compartir, y que no es todo el tiempo, porque también los docentes tienen mucho trabajo para poder cumplir, pero si ellos entendieran la importancia que tiene eso, créanme que no es lo que están perdiendo, es lo que están ganando. Si esa percepción y esa concepción de ese hecho de que voy a ya perder el tiempo a escuchar a la maestra hablar, si entendieran que es más una ganancia que una pérdida, llámese de tiempo, económica o lo que fuera, creo que habría como mejor